Yo sinceramente espero que el curso haya podido satisfacer algunas necesidades de partes suyas y mías. Suyas en el sentido de ampliar su visión de cómo enfrentar patologías, cómo tratar de analizarlas, porque en eso va a construir la carrera, ¿no? En medicina. Sea que nos dediquemos a la parte asistencial o administrativa, a veces dependemos que alguien nos dé un soporte para poder quizás contratar personal o adquirir algún dispositivo. De repente alguien le dice, necesito un monitor hemodinámico para evaluar a mis pacientes ya, específicamente enfermos, que pueden estar con shock circulatorio. Si bien es cierto, mi colega ahora es administrativo, el concepto que tiene de que sí, pues efectivamente para el shock circulatorio necesito un monitor que me diga cómo está su presión, su ritmo cardíaco, su saturación, ¿no? De repente una línea arterial para ver presión de pulso, a ver sus variabilidades. Me pido un ecógrafo, ¿por qué quiere que le compre un ecógrafo de emergencia? Ya podrá de repente reconocer por qué. Y el que es asistencial de puro, evidentemente que sí, porque voy a poner en práctica gran parte de los conocimientos que había. En parte se van a revisar en lo que concierne al daño renal y lo que hemos revisado anteriormente. Lo que viene después en semiología, si es que continuamos con la coordinación, va a ser netamente poner en práctica ya lo que yo he hecho como presentar casos, ustedes lo van a tener ahora que presentar. Ustedes van a tener que lanzarse con el paciente, analizar lo que tiene, establecer diagnósticos, ya incluso plantear alguna opción de tratamiento. Medicina no es enfocado solamente, digamos, en farmacología, me habla mucho de tratamiento, de drogas para tal o cual enfermedad. Cierto es que la terapéutica va enlazada en la farmacología, pero se enlaza más al contexto de alguna enfermedad en particular que el paciente pueda tener. Las dosis, el tiempo de uso, las reacciones adversas que ustedes han podido estudiar, les va a servir mucho cuando enfrenten a esos pacientes. Y se van a dar cuenta que como acá lo analizamos en forma pura, ese paciente en particular va a tener 2, 3, 4, 5 patologías, cada una de las cuales con particularidades inherentes que me limitan a usar un tratamiento. Me han dicho que beta bloqueador para una falla cardíaca, ya compensada quizás, pero mi paciente es asmático, usted responderá actividad simpático-mimética intrínseca. ¿La tiene o no la tiene? ¿Le sirve o no le sirve? Entonces, esas cositas que ustedes han ido aprendiendo, las van ahora a poner en práctica, cuando vayan rotando con diferentes docentes y lógicamente enfrentando diferentes condiciones. Para eso sirve fisiopatología. Ese es el enlace en lo que han ido aprendiendo a lo largo de los años y lo que viene posteriormente. Quién sabe que ese último año que nos vemos nosotros, porque de ahí los voy a ver de lejos, ya nos vamos a ver mucho. Vamos a tratar de reforzar en lo que concierne nuestro centro de simulación. Está básico, pero por lo menos en semio, quién sabe, vamos a meter, referido a esto, un poquito de ultrasonografía. O sea, hacer ultrasonografía. Grupos pequeños, quién sabe, harán conmigo la parte práctica. La teoría la voy a tener que hacer yo. La práctica sí, en un periodo de tiempo. Martes y jueves creo que siempre van a tener libre. De repente ir al seguro un rato. Tenemos nuestro ecógrafo viejito, pero nos va a servir. Y poner en práctica lo que vamos a hacer. Porque siempre hablaba y en mi grupo siempre, los que rotaban conmigo siempre hacían ecografía. Pero los otros grupos no hacían. Entonces es importante que ustedes la hagan, ¿no? Pongan el traductor ahí con el paciente y analicen lo que puedan sospechar. ¿Ok? Entonces no se sientan de repente aburridos, otra vez el tema de fisiopato, yo lo tengo revisado. Y quisiera que acabe la clase para poder ya irme y hacer otras cosas que sería buenamente lo que ustedes tengan que realizar al final ya de este semestre muy pesado. Creo que es uno de los más pesados en la carrera. Se juntan muchos cursos, muchos exámenes, muchas tareas. Bueno, este en realidad voy a tratar de correr, son temas cortos. Y en serio, me voy a sobreponer un poquito a lo que hizo ya el doctor Maldonado. Pero si me hubiese tocado ese tema, yo ya lo había hecho y lo demás. Referir a este punto que me va a enlazar a lo que es la fisiopatología de la enfermedad renal crónica, los trastornos de la función renal. Entendemos que ya sabemos algo de fisiología, recordamos la fisiología del riñón, las múltiples tareas que desarrolla, las que yo puedo involucrar a balance hidrosalino, concentración de electrolitos, trastorno acidulase, estimulación a nivel medular por la síntesis de eritropoyetina, activación de algunos productos hormonales, como ocurre a nivel de la vitamina D, por ejemplo, que me van a ayudar a entender si sé lo que normalmente hace el riñón, cómo su alteración anatómica o funcional puede quizás deteriorar la homeostasis que un paciente en algún momento pueda tratar de mantener. Las alteraciones en lo que es el riñón mismo van involucrados a varios desórdenes, por los cuales a veces nacemos, pero que
la condición que lo va a acompañar rápidamente lleva a la muerte del paciente. Un paciente que nace sin riñones evidentemente está condenado a morir. ¿Ok? No hay compatibilidad. El riñón se enlaza en la función de otros órganos. No tener los riñones evidentemente lo compromete seriamente. La hipoplasia, que a veces la vemos, es decir, pacientes que ni enterados están, aparentemente tienen una vida normal y por una condición X llegan al escenario médico para una atención cualquiera o vienen descompensados, hacemos un estudio de imagenología, buscamos el riñón y no lo encontramos. La diferencia de contrariedad que sí está presente. Evidentemente está compensando la tarea que este riñón insuficiente ahora no lo tenemos, evidentemente también tendría algún grado de compromiso mayor en caso de alguna lesión o algún factor de estrés esté sumando. Entonces la hipoplasia habla de que el crecimiento es insuficiente. Por lo general es unilateral. Alteraciones también asociadas a la posición y a la forma, que quizás lo han visto. El clásico es el riñón en herradura, que yo un par de veces lo he visto, lamentablemente no puedo encontrar las imágenes, pero hace referencia a que los riñones no se han separado, están fusionados. En tanto tengan la indemnidad del parénquima renal, la formación de los uréteres como debe, la evacuación de la orina hacia la vejiga, la función renal todavía se puede cumplir. Generalmente no hay problemas. ¿Ya? Aquí vemos este corte anatómico, se abre la cavidad abdominal y aquí podemos visualizar los riñones, ¿no? Riñón derecho, riñón izquierdo, pero están unidos a nivel del polo inferior. Y se puede visualizar inclusive los uréteres, ¿no? El derecho y el izquierdo. Entonces, un riñón en herradura. Mientras el parénquima renal esté ok, mientras tengamos uréteres que conecten la función de orina con la vejiga, evidentemente que la función renal para mí todavía va a ser normal. Es un hallazgo, un incidentaloma, por algún estudio de imagenología. Las nefropatías quísticas, esto sí lo vemos con relativa frecuencia. ¿Ok? Lo más frecuente es encontrar, le hacemos una ecografía al paciente y encontramos una imagen redondeada con un contenido anecoico, negro, oscuro, uniforme, contenido líquido. Generalmente son quistes simples, únicos, que al paciente no le conllevan mayor riesgo, salvo que si hay un quiste en el parénquima renal o a nivel o muy cercano en el límite con la pelvis y hay una infección urinaria que va ascendiendo el patógeno por alguna condición inherente a él, comienza a invadir otras estructuras renales, puede favorecer la presencia de colecciones o abscesos de difícil tratamiento y que necesariamente me obliguen a tener que pedir el apoyo quirúrgico. Su origen generalmente se debe a un desorden en el sistema tubular renal, algo que limite el flujo normal de la orina por el sistema tubular. Repito, lo más frecuente son los quistes simples, uno o dos quistes en el paciente unilaterales, condición benigna. También otro incidentaloma, porque el paciente viene asintomático. A diferencia de este otro, el paciente con poliquistosis renal tiene múltiples quistes, es decir, todo el parénquima renal ha sido distorsionado, desplazado por la presencia de estos quistes. A veces se concentra solamente en el riñón, a veces nos encontramos en el hígado, a veces nos encontramos también en el páncreas. Ya hablamos de una poliquistosis familiar. Sí, algunas veces nos vamos a ver. Estos pacientes sí vienen más complicados. Estos pacientes sí vienen con señales de daño renal crónico. ¿Ok? Entonces, este de aquí, paciente asintomático, la mayoría de veces no tiene problemas. Este de aquí, en cambio, sí va asociado a daño renal. Aquí un riñón, se lo imaginan aquí, hay en el polo superior un quiste renal simple y otros más en el polo inferior. Pero tengo por lo menos la mitad del parénquima renal anatómicamente respetado. Significa que todavía ese riñón funciona. En cambio este de acá ya me traduce un riñón totalmente comprometido. Casi el 100% está comprometido con la presencia de quistes. Evidentemente, si no tengo parénquima renal, no tengo corteza, donde se concentran los glomérulos renales, voy a tener problemas en lo que es la función renal como le corresponde. Trastornos obstructivos también ocurren a cualquier edad. Aquí. Usted todavía se hizo obstructivo, ¿no? Al final del ciclo se cae en la necesidad de tener usted. Los trastornos obstructivos entonces pueden comprometer cualquier tramo del tracto urinario, desde la pelvis renal hasta su inserción a nivel de la vejiga. ¿Ok? Las condiciones. La orina se retiene.
Igual que cuando la sangre no circula, se forman trombos, aquí cuando la orina no fluye, no migra de un lugar a otro, se favorece la colonización y posteriormente la infección urinaria. Entonces es un riesgo para el paciente. Peor aún si hay un cálculo que obstruya completamente la luz del uréter, que conlleva el mayor riesgo de complicaciones. Primero, locales anatómicas. La orina siempre se produce, por lo tanto hay una dilatación de la pelvis renal, hidronefrosis. Bien, generalmente hay un incremento de la presión en forma retrógrada en un riñón que al inicio trata de producir orina y eliminarla, pero que no va a poder a la lámpara y va a llevar a un compromiso en la función renal. Es decir, también ante una obstrucción persistente que no se resuelve, vamos a dañar la función renal. Vale decir, en otras palabras, si yo tengo un paciente con una litiasis renal, cuyo lito, cuyo cálculo no migra, no se desplaza y favorece la hidronefrosis y yo no la trato, ese riñón va a quedar perjudicado funcionalmente. Entonces también tenemos que aliviar o descargar la presión que el paciente pueda tener. Entonces, una obstrucción en cualquier tramo de la vía urinaria que conecte el riñón con la vejiga puede condicionar un compromiso en el parénquima renal. Algunas veces la obstrucción no es alta, es baja, que puede ser intraluminal o extraluminal. Lo clásico son los cálculos, pero a veces son cuerpos extraños, a veces son neoplasias, que surgen en la vejiga y comienzan a infiltrar a la uretra misma, o son vecinas, en el caso del varón, prostáticas, que comprometen también extrínsecamente la evacuación de la orina como normalmente debería ocurrir. Aquí, por ejemplo, un megalouréter, ¿no? Un uréter de gran tamaño que se generó por un proceso obstructivo. Y esta es la hidronefrosis, la pelvis renal sumamente dilatada, al igual que las pirámides también, que en algún momento van a comprometer a la corteza renal y con ello afectar la función renal. Manifestaciones en paciente: el uréter, la vía que conecta el riñón con la vejiga, es órgano hueco. La manifestación ante la obstrucción siempre va a ser el dolor tipo cólico. Toda víscera hueca da dolor tipo cólico. Me duele el intestino, víscera hueca, dolor tipo cólico. Me duele la uretra, dolor tipo cólico. La vía biliar colédoco por una obstrucción y trata de contraerse para expulsar esta obstrucción, dolor tipo cólico. ¿Qué es un dolor tipo cólico? Intermitente. Asciende y desciende, intermitente, que no desaparece. ¿Puede haber síntomas de infección urinaria? Sí. Deseo de visionar frecuentemente, el clásico tenesmo vesical o el ardor al momento de visionar. El impacto fisiopatológico es el aumento de la presión intraluminal. Si la obstrucción es unilateral, hay una respuesta característica: se incrementa la producción de renina, el paciente de renina hipertenso, a diferencia que cuando la obstrucción es bilateral. Aquí la renina por alguna condición no se incrementa. La litiasis renal es una de las condiciones más frecuentemente asociadas a la obstrucción. Generalmente son altas. La condición, algún factor que favorezca la concentración de productos que normalmente están en la orina y cuyo incremento, patológicamente hablando, puede favorecer más la producción de líquidos: calcio, fósforo, ácido úrico. Hiperuricemia. Pacientes con gota tienen este riesgo. Pacientes con alguna condición asociada a incremento en el metabolismo del calcio, Cushing, por ejemplo, hiperparatiroidismo, también van a tener condición de riesgo de formación de líquidos. Cuando un paciente presenta litiasis renal persistente en el tiempo, resuelve y vuelve a recaer y a recaer, busquemos secundarismo, alguna patología que esté induciendo ese daño, es decir, alguna endocrinopatía. La teoría de la matriz hace referencia a que algún producto que se secreta hacia el componente tubular, los mucopolisacáridos, pueden luego ser rodeados de estos otros sustratos y favorecer también la producción de líquidos. O alguna sustancia que debería inhibir la formación de estos cálculos no está en la concentración suficiente y favorece su producción. La manifestación, no olviden, es el dolor. El dolor es la condición más característica. Lumbar intenso, conforme va migrando el cálculo de la parte alta, pelvis, y desciende, migra hacia el flanco o fosa ilíaca, del lado correspondiente. Si es varón, hacia los genitales luego, testicular, o a nivel de los labios en la mujer, sea derecho o sea izquierdo. Depende de dónde se encuentre el cálculo. Y cuando uno percute la fosa lumbar, un dolor exquisito, que ya te confirma clínicamente que es una litiasis renal. Solo falta la ecografía o un examen de orina que encuentre sangre de repente en la orina, que te ya confirme el diagnóstico. Y si tienes alta sospecha porque la ecografía no encuentra nada, pide una tomografía, que también lo vamos a ver
cuando sea la parte de la evaluación semiológica. Aquí hay varios litos, cálculos de gran tamaño. Los que son más de 1 centímetro, difícilmente que el individuo los va a eliminar. Entre 5 y 10 milímetros, medio centímetro a 1 centímetro, los puede eliminar, pero con mucho dolor. Y los que son de menos de 5 milímetros, los va a eliminar con las molestias que hemos señalado anteriormente. Va migrando el cálculo, conforme migra, va produciendo una semiología del dolor característica. Las infecciones, bueno, ya lo han visto ustedes en microbiología, la defensa del huésped por la buena condición está afectada, o el patógeno es muy virulento, ha adquirido mecanismos de agresividad que permiten sobrevivir en un ambiente hostil. La orina es un pH ácido, hay algunos componentes que deberían evitar su proliferación, pero que en el momento se han perdido, y favorece que el patógeno pueda evidentemente colonizar algún componente anatómico asociado a la vía urinaria y favorecer la infección misma. Fenómenos de obstrucción, los litos, las neoplasias, las tosis renales, las lesiones fibrosas o cicatrizales que se forman por pasaje de algún cálculo también conllevan el mismo fenómeno. Bien, paciente que es sondeado. Frecuentemente, cuando tenemos falla renal aguda, parte del tratamiento es sondear al paciente. Necesito saber si produce o no produce orina, ¿cierto? Porque una forma de evaluar la ventana renal es ver si produce o no produce orina. Entonces, para ver rápidamente si está hipoperfundido o no el riñón, le colocamos una sonda. Esta sonda es un cuerpo extraño. Evidentemente va a favorecer la colonización de la vejiga con posterior aparición de un proceso infeccioso. Entonces, por corto tiempo, porque sabemos que induce, si es que el paciente lo usa de forma prolongada, el riesgo de infección. Bien, normalmente en la pared de la vejiga, cuando el uréter viene a insertarse por la pared posterior de la vejiga misma, cuando se contrae, vamos a visionar, cuando se contrae la pared de la vejiga, cierra la porción distal del uréter, la constriñe y evita que la orina de la vejiga retorne. No debe ocurrir. Pero existen algunos fenómenos anatómicos en donde se favorece esto. El paciente se puja o contrae la vejiga y la orina regresa. Hay un reflujo. Y si tenemos una vejiga colonizada por algún patógeno, evidentemente ese reflujo es el que induce la aparición de infección. Y si hay un quiste arriba, puede haber riesgo de formación de abscesos. Entonces depende de la condición que cada paciente pueda tener. Trastornos en la función glomerular, ya hablando netamente de cómo el riñón se puede ver comprometido en algún momento. Varias condiciones, ¿no? Aquí vamos a nivel glomerular, glomérulo, no estamos hablando de uréter, de pelvis, de vejiga, de uretra. Estamos hablando de la unidad funcional que el riñón tiene, el glomérulo. Y en el glomérulo encontramos varias células, si me recuerdan ustedes. Parte de ellas están formando la barrera del infiltrado, que son 3, ¿no? La célula endotelial, los porocitos, la membrana basal. Y quien sostiene todo el penacho de capilares, las células mesangiales intraglomerulares. ¿Por qué células de mesangio extraglomerulares, no? ¿Cierto? ¿Dónde están? Porque hay células de mesangio dentro del glomérulo, pero hay células de mesangio fuera del glomérulo. Entonces, señor Pimentel quiere hablar. No, los porocitos están acá. La señorita Sanz, ¿dónde están? Porque cuando ustedes han hablado de glomerulopatías, con el doctor Maldonado probablemente han hablado del compromiso de las células mesangiales, ¿cierto? Muy bien. A nivel o muy cercano a la mácula, bien. Ahí las tenemos cosas, las extraglomerulares. Estas sostienen todo el aparato, como que fuera el tejido conectivo de sostén, donde están ancladas estas células. Los podocitos son importantes, ¿ya? Es la barrera ultrafiltrada, que va a permitir que sustancias que están en la luz del capilar no tengan facilidad de desplazarse al espacio de Bowman, formando parte de ese ultrafiltrado muy parecido al componente plasmático. Bueno, el escenario aquí es la glomerulonefritis, ¿no? Que lo revisaron también, proceso inflamatorio, que puede ser de causa primaria o secundaria. Las dos condiciones asociadas al sistema de defensa conllevan la aparición de este desorden. Una es autoinmunidad, un autoanticuerpo, generado generalmente contra un patógeno que reconoce un componente del patógeno muy similar a nivel de glomérulo renal y desarrolla una respuesta inflamatoria que va a distorsionar toda esa zona del glomérulo que hemos visto anteriormente. Y la otra por complejos antígeno-anticuerpo. Alguna condición de algún componente de autoinmunidad también generada en un lugar
lejano al riñón, que cuando se forma, circula y llegando al glomérulo, se deposita en él, induce también reclutamiento de células inflamatorias, con lo cual distorsiona toda la anatomía. Entonces tenemos componentes asociados a anticuerpos contra autoinmunidad, la membrana basal glomerular, o complejos antígeno-anticuerpos que se formaron en algún otro lado y que también se depositan aquí. Y cuando se depositan, activan la respuesta del sistema de defensa. ¿Qué respuesta? Usted dice, tengo dos sistemas inmunes, ¿no? Inmunidad innata y inmunidad específica. ¿De la innata quién? Claro, pero no son macrófagos los que vienen, pero ¿qué componente de la inmunidad innata viene aquí a gatillar y a reclutar esas células inflamatorias? Neutrófilos. Ya sabemos que ellas llegan, pero alguien las llama. ¿Quién lo comienza el complemento? Se va a Portugal. Ya nos vamos a ver, recuerde, ya. La última que yo lo voy a molestar, ya esta clase es la última. Digo, ya no. ¿Sí? Complemento, muy bien. El complemento. Esos van a gatillar la quimiotaxis que decía el señor Picón. Entonces, por una u otra condición, estos anticuerpos que comienzan a reconocer los cuerpos como algo extraño, autoinmunidad, generan daño porque reclutan células inflamatorias a través de la activación de mecanismos de inmunidad innata. A veces son contra la membrana basal, a veces son contra la membrana del podocito, a veces son contra el código genético que nosotros tenemos. Al final de cuentas, me establecen que a nivel glomerular, cuando hacemos esta colaboración con inmunofluorescencia, encuentro que el glomérulo está inflamado. Está infiltrado de células inflamatorias que lo van a distorsionar. Recuerden, donde hay sistema inmune reclutado, va a haber distorsión de la arquitectura. Y ese depósito de anticuerpos, ya sabemos, nos han dicho, ustedes expresión de complemento, activan proteasas, activan a la membrana celular, activan producción de óxido nítrico, activan el reclutamiento de otros componentes que al final distorsionan esto. Esta barrera que era selectiva, ahora ya va a perder selectividad. Componentes que antes no pasaban, ahora sí van a pasar. Cuando yo tenía un sedimento urinario con 4 hematíes máximo, ahora voy a encontrar 100, 1000, 10.000 hematíes. Tanta hematía inicial les llama la atención. Cuando no encontraba proteínas, ahora sí las voy a encontrar. Complejos que no deberían pasar, ahora sí van a comenzar a pasar. Señales de que ya está ocurriendo un daño a nivel glomerular. Esta glomerulonefritis, en el glomérulo mismo, puede tener 3 representantes. Uno proliferativo, donde esos componentes celulares comienzan a rápidamente entrar en multiplicación acelerada. No importa quién. El otro esclerótico por depósito de colágeno y el otro membranoso cuando es la membrana basal del capilar la que se va a comprometer. Los cambios pueden ser difusos si todos los glomérulos están comprometidos. Focales, unos sí, otros no. Segmentario, si solamente, una parte del glomérulo se ha comprometido. Y ahora, y mesangiales, por eso hablamos de células del mesangio, cuando solamente se van a ver afectados. Células del mesangio, las que sostienen a todo el aparato relacionado a la formación de ultrafiltrado. Y este es su representante, ¿no? Las glomerulonefritis, ¿cómo se manifiestan? Por el síndrome nefrítico. Si bien es cierto, a mí me han hablado siempre de una triada. ¿Cuál es la triada? Los reyes. El hijo de Tom Maldonado, supongo. Muy bien. Hematuria, hipertensión y proteinuria. Es la tríada clásica. Pero les dice en rango no nefrótico. Es decir, que no alcance aquel valor que tipifica el síndrome nefrótico. Porque en nefrótico también encuentro lo que es la proteinuria, junto con algún hallazgo asociado a edema, a alteraciones en la concentración de líquidos. Pero en el nefrítico, particularmente lo que más lo sostiene es la hematuria e hipertensión arterial. Es una respuesta inflamatoria, puede ser aguda, proliferativa o rápidamente progresiva. Generalmente las agudas son secundarias a un proceso infeccioso. Los estreptococos beta hemolíticos del grupo A. Característicamente, ¿quién?
El estreptococo, estreptococo piógenes. ¿Cuáles son los dos personas que condicionan el estreptococo piógenes? Matías. ¿Cuáles son las dos enfermedades asociadas al estreptococo piógenes? ¿Qué? No, ese es secundario, un efecto secundario no esperado. ¿Qué conoce? Amigdalitis. Faringitis. O faringoamigdalitis. ¿Y el otro cuál es? Han hecho micro, chicos, han hecho micro. Antes de ese seminario de fármaco nativos, ya han hablado todavía de eso. ¿Está representado obligado? Ese es secundario. El fenómeno es que o te compromete vía aérea superior o te compromete piel. El compromiso por vía aérea superior activa tu sistema inmune. Reconoce el patógeno, pero para tomar la suerte, reconoce también a un componente parecido al patógeno en tu membrana basal glomerular. Y por eso produce glomerulonefritis post-estreptocócica. El otro fenómeno, lo que se dijo por allá, era que inducía la aparición de fiebre reumática. Muy bien. Y curiosamente también complejos inmunes, estimulación a nivel endotelial o a nivel mesentérico. El efecto o el impacto es daño a nivel de tu barrera linfática. Se hace permeable a proteínas y a matías, que antes no lo hacían. Entonces aquí tenemos el componente asociado con glomerulonefritis post-estreptocócica. Las manifestaciones entonces edema, porque perdemos proteínas, perdemos poder glucótico y le damos comienzo abdominal seminal. La hipertensión y la hematuria, la tríada que ustedes ya les han mencionado anteriormente. La rápidamente progresiva no tiene causa específicamente reconocida, rápidamente evoluciona y hay algunas patologías top que la representan. A la cabeza, el lupus eritematoso sistémico, en donde encontramos alta cantidad de complejos antígeno anticuerpo, esos que se formaron en algún lugar, porque en el lupus tu sistema inmune deja de reconocerte como propio. Cualquier lugar, sea a nivel cerebral, intestinal, pulmonar, cardíaco, renal, hematológico, todo. Solo que en el inicio de la enfermedad tiende a empezar dañando algunas estructuras, que un poco que te confunde, te lleva incluso a plantear diagnósticos reumatológicos de otra índole y al final esa patología reumatológica del paciente, generalmente mujer tenía, termina siendo un lupus. Y el daño renal, generalmente en ese tira, se asocia a la alta producción de complejos antígeno anticuerpos. Las vasculitis también. Daño a nivel de vasos de pequeño diámetro. Vasos pequeños, glomérulos renales, uno de ellos, puede inducir también la aparición de daño renal. El PASTU son anticuerpos contra la membrana basal glomerular y también contra el endotelio a nivel capilar pulmonar, característicamente. Bueno, eso rápidamente lo paso porque ustedes ya lo revisaron y pasamos al nefrótico. ¿Es inflamatorio? Porque el glomerulonefritis es inflamatorio, por lo que estamos viendo. ¿El nefrótico lo es? No. Cercano, ¿eso no es inflamatorio? Porque yo le pongo el caso clínico, viene un paciente con proteinuria en rango nefrótico, no le digo que hay valor, edematizado, con lipiduria, y yo le pongo unas alternativas de tratamiento de células inflamatorias. Usted dice, ¿es o no es? Evidentemente no es. ¿El nefrótico? El nefrótico no. El nefrótico no se considera como respuesta inflamatoria. Pero sí hay daño a nivel de la membrana desafectada, que favorece la alta pérdida de proteínas. Hay gran proteinuria. Puede ser primario, puede ser secundario. Las primarias son la evolución de aquellas glomerulonefritis que te dejaron una secuela. Las secundarias son las que más vemos en el Perú. A la cabeza, la diabetes. Lo que más vemos es paciente con daño renal asociado a diabetes. Y el que le sigue es el paciente hipertenso. Puede ser por amiloidosis, por lupus también sí, pero lo que más vemos es asociada a diabetes. Esa es una paciente joven. Su cara un poquito redondeada. Parece. Ligero edema en manos. Está pálida también la paciente, pero ya en miembros inferiores encuentra un edema.
blando. Joven, mujer con edema, que no debería, no es diabético, no es hipertenso, o sea, descarto aquellas que evidentemente me llevarían a un daño renal crónico. Busco ya, siendo mujer, secundarismo a las enfermedades autoinmunes. Siempre buscar lupus. Lamentablemente para ella sí se trata de un lupus eritematoso sistémico. En el nefrótico, el daño renal, donde aumenta la permeabilidad, la cantidad de proteínas que perdemos es mayor a 3,5 gramos por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal en orina de 24 horas. Esa es la definición. Aquí está resumida 3,5 en 24 horas. Pero llevar superficies corporales por 1,73. Bueno, al final de cuentas perdemos muchas proteínas en la orina. ¿Y eso qué conlleva? Hipoproteinemia. Baja la cantidad de proteínas en sangre. Uno dice, bueno, baja poder oncótico. Sí, pues baja el poder oncótico. Y con eso hay edema. Entendemos hasta ahí. Pero no solamente perdemos albúmina, porque proteína no todo es albúmina. Tenemos otras proteínas más. ¿Cuáles son estas otras proteínas? Los factores de coagulación. Y de los factores de coagulación tenemos dos grupos, unos pro y otros anti. Curiosamente aquí perdemos más de los anti. ¿Cuáles proteínas son anticoagulantes? Es decir, aquellas que van a decir, no quiero tanto coágulo, no quiero que ese coágulo siga creciendo porque puede obstruir el flujo y perjudicar la perfusión de un territorio tisular que yo no quiero que se vea perjudicado. Señorita Chula, hoy día no habla nada. Porque hay un sistema procoagulante, ¿no? La plasmina. Otro. Aquí tiene que dar una respuesta. Proteína C, proteína S. Esas son proteínas anticoagulantes. Significa que el paciente con síndrome nefrótico tiene predisposición pro-trombótica. Vale decir que si yo lo veo, lo trato, lo hospitalizo, le tengo que dar tratamiento anticoagulante profiláctico, porque tiene predisposición a formar trombos. ¿Estamos? Es decir, en el nefrótico no solamente es albúmina, también concéntrate en las otras proteínas. El hígado, tratando de compensar la pérdida de esas proteínas, comienza a producir mayor cantidad de las apoproteínas. ¿Y qué son apoproteínas? Son las que se adhieren ¿a quién? A las lipoproteínas, evidentemente. Entonces tenemos un estado de hiperlipidemia. Tanto lípido hay que hasta en la orina se pierde. Por eso hay lipiduria. Al final de cuentas, el entender el impacto negativo que tiene me determina por qué le estás dando anticoagulante. ¿Por qué le das? Porque en persona te viene a comprender, no tener nada que hacer. Pero si sabemos que efectivamente está perdiendo, tiene una razón de ser, el por qué. Hallazgos clínicos entonces mayores al 3,5, lipidúrico, urinema, edema, hiperlipidemia, trombosis. Esta de acá, peligrosa en el paciente con síndrome nefrótico. Otras afecciones que podemos ver, cambios mínimos. Pareciera que no hay mucho daño, pero lo que perdemos acá son las prolongaciones de los podocitos. Esos tentáculos que emite el podocito para insertarse a la membrana basal se van a ir perdiendo. Y cuando esto se presenta, el paciente tiene mayor riesgo de las complicaciones que señalamos anteriormente. Aquí está un podocito con sus prolongaciones, aquí está un podocito que las ha perdido. Cambios mínimos. Parece que todo está bien, pero no hay prolongaciones. La glomerulosclerosis, bueno, asociada habitualmente a depósito de colágeno. La hipertensión puede ser un efecto y también la causa. Es decir, un paciente hipertenso te hace daño renal porque favorece la esclerosis. Y la esclerosis en un paciente que no es hipertenso también va a inducir la aparición de hipertensión. Aquí, el huevo a la gallina. Lo importante está que hay depósito incrementado a nivel de la matriz extracelular. En el escenario de la diabetes, encontramos también la evolución desde una proteinuria
al inicio no tan marcada, pero que con el tiempo se va incrementando. Porque cuando yo digo nefrótico, tiene que ser más de 3,5. Pero a veces en el diabético que recién está empezando el año, no es de 3,5. Está en medio, en 1, 1.2, 1.5. Pero está camino a llegar al daño renal como tal, hasta que finalmente se convierte en un paciente con insuficiencia renal. Es decir, en el caso de la diabetes es un proceso evolutivo. Pasa por 5 etapas, pero la van a ver cuando hagan la parte semiológica del escenario renal. Lo importante es que aquí afectamos también a la membrana basal glomerular y a las células del mesanio. ¿Por qué se afecta? Porque las proteínas que sostienen la arquitectura se enlazan a la glucosa. Nosotros cuando vemos un paciente diabético y lo comenzamos a estudiar y a diagnosticar de repente como que es sospecha, pedimos una prueba de confirmación. Glucosa en ayunas, mayor o igual a 126, en 2 o más oportunidades, diabetes. Test de tolerancia, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Después de 2 horas de haber ingerido 75 gramos de glucosa mínima, que dice la teoría, estoy repitiendo teoría, soy teórico nada más, es paciente diabético. Y el otro es hemoglobina glicosilada. La hemoglobina es una proteína que se puede unir a la glucosa, sí, pero no más del 5,5% del total de hemoglobina. Cuando supera ese valor, paciente diabético. Pero no es la única proteína que se puede unir a la glucosa. Las proteínas que forman parte de la arquitectura glomerular también. Y cuando se unen, forman unos sustratos conocidos como AGE. Son productos de asociación a la glucosa. Cuando la glucosa se pega a esa proteína, afecta su comportamiento. Ya no hace la tarea que debería hacer. Por eso es que produce un daño a nivel de la membrana de ultrafiltrado. En la hipertensión, entonces, cambios escleróticos que podría también presentarse con proteinuria en la hipertensión. Aquí está a nivel vascular los focos de esclerosis que vemos en ese grupo de pacientes. Y aquí, para adelantarme, este es grueso, es bastante también, los síndromes cardiorrenales. Los síndromes cardiorrenales hacen relación, nos divorciamos de lo anterior, a otro grueso de procesos sindrómicos en donde el corazón enfermo puede afectar al riñón. Ya sabemos que cuando el corazón no bombea, no hay un buen gasto cardíaco, el riñón se compromete. Pero la otra condición es cuando el riñón enferma y perjudica al corazón. Esos son los síndromes cardiorrenales. El 1 y el 3 son procesos agudos. El 1 y el 3 son agudos. El 1 y el 2 siempre es el corazón el causante. El 1 y el 2 el corazón empezó el proceso. En el 1 si es agudo, un infarto del tipo izquierdo, V1, V2, V3, V4, ¿saben a qué me refiero, cierto? ST elevado, ¿saben a qué me refiero? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo así más o menos, señor Pimentel? ¿Cómo más o menos? Es importante, ¿te importa que sea V1, V2, V3, V4 o que te importaría que fuera V4R, V3R? ¿Qué estoy hablando? Ya, ¿cuál te importa más? ¿Cuál te preocuparía más? Los dos son importantes, sí, pero uno de repente va a decir, con este te prometo más hemodinamia. ¿Por qué no V3 o V4R? ¿De quién estoy hablando en V3 o V4R? Ventrículo derecho. Estás hablando del derecho y del izquierdo. No importa más izquierdo, porque él perfunde, él se contrae, él permite garantizar una adecuada presión de perfusión. No digo que el derecho no sea importante, porque hemos visto que sí lo es, pero entre los dos me va a preocupar más el izquierdo. Entonces, en ese escenario, si es un infarto importante de gran extensión, la pobreza de la contractilidad que perjudica al gasto cardíaco, hipoperfunde riñón y lo hace entrar en falla. Ese es un cardiorrenal tipo 1. El tipo 2 y el tipo 4 son crónicos. 1 y 2 siempre es corazón, 3 y 4 siempre es riñón. El 1 y el 3 agudos, el 2 y el 4 crónicos. ¿Qué te dice? Una falla cardíaca crónica que se descompensa te puede llevar al daño renal. En el caso del tipo 3 es el riñón. Por alguna condición el riñón ha sido afectado y ese daño renal perjudica al corazón. Si yo sé que el riñón como tal maneja el balance hidrosalino, el agua que llega al riñón la debo eliminar, pero ahora yo no lo elimino, aumento precarga.
Porque esa agua que no elimino forma parte del volumen sanguíneo, plasma, que forma parte a su vez de la precarga, que te va a sobrecargar el trabajo del corazón lado derecho y luego del lado izquierdo, que al no poder manejar esa precarga congestiona el pulmón. ¿Ok? Ese escenario es el que se asocia al síndrome cardiovascular tipo 3. El tipo 4 es cuando el riñón crónicamente enfermo, que lo vamos a ver en un ratito, te perjudica la función de la bomba. El tipo 5, ¿a qué hace referencia? A una condición sistémica que nada tiene que ver con el riñón ni con el corazón, pero que en su evolución los va a comprometer. A la cabeza es la sepsis. Este de acá. Y ya sabemos de qué se trata. ¿Ok? Sea cual sea el foco infeccioso, activa también una respuesta desregulada de tu sistema inmune, gran cantidad de citoquinas que buscan a todos los fondos de la economía y perjudican a tu riñón y a tu corazón. Ese es un tipo 5. Aquí solamente para hablar de los mecanismos y de los ejemplos que detallamos anteriormente. Entonces, si la bomba cardíaca tiene capacidad de contractilidad, baja el gasto cardíaco, al bajar el gasto cardíaco, evidentemente, mis mecanorreceptores, mis vasoreceptores de alta presión le dicen al tronco lo que está ocurriendo, ¿cierto? El tronco activa para arriba la liberación de arginina vasopresina y la activación de tu simpático. Eso lo sabemos, ¿cierto? ¿Se están acordando? Bien. Entonces, esta vasopresina, ¿qué hace? Le dice al riñón, recupera agua. No quiero que elimines el agua, porque necesitas agua para aumentar la volemia. Pero recuerda que es un corazón ya insuficiente, cuyo gasto cardíaco está disminuido. Él tiene una precarga que intenta llenarlo, pero que él no puede manejar. Por tanto, congestiona al componente venoso. Lo congestiona. Ese aumento en la congestión venosa retrógradamente hace que la presión en el riñón a nivel tubular y luego a nivel de las arteriolas diferentes se incremente. No puedo resolver todo lo que está aquí, pero tengo la orden tanto del simpático como de la vasopresina de retener. El simpático, ¿qué le dice acá? Sistema renina, actívate, ¿cierto? Le pide que se active. Bien, en ese escenario libera el sistema renina-angiotensina, se liberan endoterinas, se intentan compensar reteniendo agua, reteniendo sodio, pero eso aumenta más precarga. En un corazón que no puede manejarla, le genera más falla. Círculo vicioso, a final de cuentas, que perjudica nuevamente la perfusión renal. Y a la larga, lógicamente, te lleva a la aparición de un síndrome cardiorrenal. Si empezó en el corazón, evidentemente es un cardiorrenal. Si es agudo, tipo 1. De uno u otro está metido este de acá, tu sistema de defensa. Y ya prácticamente estamos viendo que a donde vayamos hay una zona inflamatoria metida. ¿Cierto? El otro escenario, ¿cuál es? Arginina vasopresina trabaja con aguaporinas. Quiere retener agua, porque ha notado que el riñón está hipoperfundido. Bien. Pero también a nivel del segmento ascendente grueso del asa de Helle trabaja con sodio, potasio, 2-cloro. ¿De quién estamos hablando? De un importador que retiene sodio, que retiene potasio, que retiene cloro, para aumentar también volemia. Bueno, esto también comienza a estar incrementado. Te aumenta la precarga, te sobrecarga un corazón insuficiente, generando mayor daño. En el riñón, cuando el corazón no lo perfunde adecuadamente, la tasa de infiltrado glomerular disminuye. ¿Y eso qué permite? Que el fósforo que debería eliminar no se elimina. Y esta proteína, la K-loto, Kioto para otros, anti-envejecimiento, que regula el trabajo de toda la economía, es una proteína muy importante, que no la hemos hablado mucho, a nivel del hueso favorece la alta producción de factores de crecimiento de fibroblastos tipo 23. Que ante este escenario va a comenzar a trabajar por tu sistema endocrino, para tu hormona. Con lo cual también va a comenzar a iniciar el progreso del daño renal crónico como el que vamos a ver posteriormente. Vale, es decir, todo empezó con una falla en la bomba que al final perjudica parte de la tarea que el riñón normalmente tenía que ejecutar y que si persiste en el tiempo lo va a llevar al escenario de la enfermedad renal avanzada o crónica. ¿Ok? Bien, esto es en relación a esta introducción. Esta no es mi clase, repito que era el doctor Maldonado el que tenía que haberla realizado. Yo solamente refuerzo algunos conceptos que van a servir para lo que concierne a la falla renal crónica. El paciente con enfermedad renal crónica. Bueno, ¿cómo la definimos?
Es un paciente que ha perdido entonces progresivamente, no agudo, progresivamente, la capacidad de todas las tareas que el riñón reconocemos. Por tanto, es un daño que va a ocurrir en ambos riñones. ¿Y qué es lo que notamos? ¿Cuál es el impacto negativo? Que perdemos irreversiblemente nefronas. Y cuando las perdemos, afectamos la función excretoria de todas las sustancias que tenían que irse con el riñón. A nivel endocrino, a nivel hematopoyético y a nivel de la regulación del estado ácido-base. Para eso, le vi este casito. Esta es una paciente mujer de 81 años de edad. Es hipertensa y es diabética. Las dos principales enfermedades que yo reconozco me predisponen al daño renal crónico. ¿Okay? En el Perú y en el mundo, diabetes y hipertensión están a la cabeza. Recibe tratamiento regular con enalapril para la presión y glibenclamida. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo trabaja la glibenclamida? Examen de fármaco. Es una sulfonil urea. Primera, segunda generación. Segunda generación. ¿Cuál es tu órgano diario? El islote pancreático. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir, señor Paxi? Que no solamente está a nivel de los islotes, ¿eh? Está en toda la economía también, solo que los ojos son mayores que son a nivel de los islotes del año. Bien. ¿Por qué viene la paciente? Ya tenemos el territorio reconocido, paciente de edad avanzada, cuya quizás fisiología general está deteriorada, peor si me dicen que es hipertensa diabética, ya sabemos las enfermedades que habitualmente acompañan a ese grupo de pacientes. Dice, viene emergencia por un cuadro diarreico, está con diarrea. Debilidad generalizada. Y esta debilidad ha sido predominante en miembros inferiores, que limitan inclusive la marcha, y que ahora se ha extendido a miembros superiores. Es decir, está débil en miembros inferiores, y ahora nota también que no puede movilizar los miembros superiores, como que fuera una parálisis ascendente. Es hablado por el médico, el tópico de emergencia, y el médico, sospechando la debilidad, médula, nervios, dice, vamos a pedir una tomografía de la columna lumbar. Pero curiosamente le indica un estudio tomográfico con aplicación de contraste. El contraste en tomografía es el yodo, ¿no? Y este yodo particularmente tiene una capacidad de ocasionar nefrotoxicidad. ¿Okay? Es nefrotóxico. La teoría dice es nefrotóxico. Entonces, ustedes, sabiendo que es hipertensa diabética, sabiendo que tiene riesgo de daño renal, ¿hubieran indicado esto? Quizás sí, quizás no. ¿Qué hubieran necesitado? Primero ver cómo está su función renal, antes de aplicar el yodo, ¿cierto? Porque no quiere decir que no lo pueda, podría. Si no tiene daño renal, voy seguro. Si lo tiene, de repente me limito. No, voy a buscar otro. Pero acá decidieron darle el yodo para evaluar algún problema a nivel de columna. Bueno, le hacen el procedimiento y cuando retorna la paciente manifiesta sentirse más débil y ya no puede sostenerse en pie. Es decir, como que hubiera empeorado. Preocupado el médico, la pasa a shock trauma, que es donde la recibimos. Monitor de ritmo cardíaco. Si llega algo que llama la atención, avise. Saturación, presión. Dobla las rodillas. La otra. Levanta la mano izquierda. Arriba, 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 arriba. Acá arriba, acá arriba. La otra mano levanta. Ese es un electro anterior, solamente para la PQRST, y ahorita vamos a ver que le apliquen a la paciente.
Desde 3 días de evolución empezó ese cuadro diarreico, ¿no? Cuadro diarreico. Y aquí está el electro que le toman en ese momento. Por eso tomamos una del electro anterior, en otro escenario, en otro mes, otro año, que quieran ustedes. ¿Algo les llama la atención en este electro? Por ST. ¿Algo les llama la atención? Nada. La onda T. Está picuda. Onda T picuda. Si tiene más de 10 milímetros de altura o le gana la R que la precede, T picuda para ustedes. T picuda. ¿Y la T picuda qué representa? ¿Peligro con quién? ¿Arriba o abajo? Para arriba. ¿Y el potasio me va a explicar esto? La debilidad, porque ella viene por debilidad. ¿Cierto? Viene por debilidad. Cuando el potasio se incrementa, ¿a quién estimula? Porque el potasio alto debe tener una respuesta. No me conviene que esté elevado. Alguien tiene que salir a responder. ¿Quién responde? Aldosterona. ¿Y qué es la aldosterona? O sea, tiene sodio y bota potasio. Pero recuerda que tienes un paciente hipertenso diabético que quizás tenga daño renal. Y si tiene daño renal, ya de por sí no tiene capacidad de eliminar adecuadamente el potasio. ¿Dónde más trabaja la aldosterona? A nivel del colon. ¿Y el colon qué hace? Regula cuánto de agua vas a eliminar con las heces, más o menos, a través de la secreción de sodio. ¿Ok? La aldosterona también actúa a nivel del colon. Cuando detecta que hay mucho potasio y el riñón no te ayuda, busca el colon. ¿Y qué le dice al colon? Diarrea. ¿Ok? Diarrea. ¿Por qué viene el paciente? Por diarrea. ¿Qué estaba haciendo? Su organismo se estaba defendiendo. ¿Ok? Su organismo se estaba defendiendo. Entonces, no toda diarrea es infección. No toda diarrea es infección. ¿Qué hace con eso? En medicina tenemos que hacer un todo con información y plantear una opción que me permite explicar lo que en ese momento estoy evidenciando. Pues aquí yo sospecho que es potasio. Se le piden los exámenes, haga con pH 7.23. Kiara, ¿qué te parece a ti ese pH? ¿Normal? ¿Para arriba? ¿Para abajo? No, probablemente no. Acidosis. ¿Metabólica o respiratoria? ¿Por qué? Por el aumento del potasio. No, metabólico. Cuando hablas de respiratorio es CO2. Cuando hablas de metabólico es bicarbonato. Acidosis metabólica o respiratoria. Si fuera respiratorio, el CO2 estaría por encima de 40, 45 más. Si fuera metabólico el bicarbonato, 24 más menos 2, estaría por debajo. ¿Cuánto tiene bicarbonato? 10. Acidosis metabólica. ¿Y eso qué tiene que ver con un paciente con daño renal? Que los hidrogeniones no volátiles se eliminan por vía renal. Tú produces hidrogeniones en cada momento de tu vida, sí. Una parte de los volátiles se van por tu ventilación, CO2. Y los no volátiles, esos no se van por el pulmón, esos se van por el riñón. Y si tú tienes un riñón insuficiente, vas a hacer acidosis. Solo que estás en fase de luna de miel, tranquilo, hasta que en algún momento llega a un nivel crítico y te hace sintomático. ¿Ok? Acidosis metabólica. CO2 18, ¿por qué está en ese valor? ¿Es normal? ¿Normal? ¿Cómo está ese CO2? Bajo. ¿Y por qué está bajo? Hiperventilado. Porque el pulmón ha reconocido que el riñón no es capaz de compensar. Tienes que hiperventilar, tratar de compensar, llevarlo a la alcalosis. Pero no llega a la alcalosis, no puede. Es decir, el pulmón está siendo derrotado por un daño probablemente a nivel renal. Sodio 133 y potasio. ¿Cuánto es el potasio? 9.5. O sea, confirmas lo que el electro te estaba informando. Hiperpotasemia. ¿Y qué tiene que ser el potasio con el riñón? Que el riñón es el principal órgano excretor de potasio.
Entonces, ¿hay relación causa-efecto? Sí. Diagnóstico entonces en el paciente, esa debilidad, esa poliparesia, síndrome de Guillain-Barré, botulismo, miastenia gravis. No, era este el causante. Este era el causante. Pero entra en el diagnóstico diferencial, solo que ser hipertenso, diabético, anciano, ya te induce a pensar que la causa sea riñón virgen. Pero aquí en realidad se trata de una enfermedad renal crónica descompensada. Ya está descompensada, con una emergencia, que es la hiperpotasemia, que la puede matar, ciertamente, y tenemos que bajar el potasio rápidamente. Por eso es que cuando en el primer video se veía a la paciente estaba con una máscara, ¿no? Estaba con una máscara, si ustedes la vieron. Ella no venía por falla respiratoria. La máscara le estaba brindando fenoterol. El fenoterol es un beta-2 agonista. ¿Y eso qué tiene que hacer con el potasio? Estimula a la bomba sodio, potasio, ATPasa. El beta-2 agonista trabaja sobre bomba sodio, potasio, ATPasa. ¿Y qué hace la bomba sodio, potasio, ATPasa? ¿Qué hace? Entonces, desplazas el potasio del extracelular y lo metes al intracelular. El potasio global no cambia, lo único que estás haciendo es que en sangre el potasio baje a través de su desplazamiento al intracelular. Lo estás sacando de un compartimento y lo estás metiendo en otro. Eso te hace el beta-2 agonista. ¿Ok? Tanto beta-2 agonista, diurético, furo, gluconato, todo lo que tenemos que darle, ¿qué les parece este trazado? ¿Tiene el QRS un poco ancho? ¿Tiene la T picuda? Ya no. Dobla tus rodillas. Ya no, fíjense, tienen que ver. Vamos a avanzar acá. Acá el QRS también es anchado. ¿Ya? Si se fijan. Voy a avanzar ahora con este que está aquí. Este QRS prácticamente se ha normalizado. Pero a mí más que importarme esto es ¿y cómo está la paciente? Porque si yo bajo potasio, debería recuperar funcionalidad, la Dobla fuerza. tus rodillas. Levanta las piernas. Eso, la otra. Muy bien, baja mi amor, baja. Ahora las manitos. Arriba, tú solita, ¿ves? Arriba, acá. Arriba las dos. Acá. Eso. Excelente. Muy bien. ¿Hay impacto o no hay impacto? Baja, mi amor, baja. Eso es lo que tienen que hacer. Súper. Pero en base a un razonamiento, ¿para qué tanto me enseñan farmacología? Justamente para eso. ¿Ok? Eso es lo que tienen que dar, chicos. No seamos tan teóricos. Tenemos que ir al escenario, al campo de batalla, razonar, pensar. ¿Ok? Ya, vamos con eso. La hipercalemia es una emergencia comunitaria. Vamos a avanzar con esto y hay algunos compromisos. Entonces, de toda la población de nefronas que nosotros tenemos, perdemos nefronas. Y las que quedan, estos que sobreviven al impacto de daño, van a tratar de compensar. Tratar de reponer la tarea que las otras perdidas ya no pueden ejecutar. Y en ese escenario, estas comienzan a ser hiperfuncionales. ¿Cuál es la tasa de infiltrado glomerular? ¿Cuánto? Ya, 120. Perfecto. Depende, ¿es varón o es mujer? El varón tiene más masa muscular, 120 a 140 mililitros por minuto. Si es mujer, 100 a 120. Tú te plantas 120. Varón para arriba 20 más, mujer baja 20 más. ¿Ok? Tasa infiltrado glomerular. ¿Qué pasa si yo te digo que tengo un paciente diabético cuya tasa infiltrado glomerular es 150, es 160, es 170? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Está por encima de lo normal. Super riñones. No. Estas nefronas que le están quedando están intentando compensar y están trabajando más de lo que pueden. Y en algún momento que alcanzan ese pico de hiperfunción aparente, viene el descenso, caída libre. Vale decir, si tú eres un paciente que sabes que va a ir a la falla renal crónica porque su enfermedad lo predice, y tú le pides una tasa de infiltrado glomerular y te sale 140, 150, 160, él está en una de las primeras etapas de daño renal crónico. Él se siente bien, pareciera que todo está bien, solo que está en la primera fase, la compensatoria.
y finalmente va a llegar a la etapa donde va a ser sobrepasado. Términos a recordar: azoemia, uremia, siempre confunden. Azoemia es que esos productos nitrogenados que nosotros tenemos que eliminar, urea, creatinina principalmente, se quedan contigo. Están incrementados. La creatinina, yo me quedo con 1, ahora tengo 2, tengo 3, tengo 4, 5, está elevado. La urea está 50, tengo 80, tengo 120, 150, está incrementado. Azoemia para ustedes simplemente es incremento de nitrogenados. Aquí el paciente puede estar asintomático, tranquilo, pero ya tiene una creatinina en 2 y él está tranquilo. Tiene urea en 80, que está por encima normal y está tranquilo, asintomático. Hasta que llega la uremia. La uremia ya es la aparición de sintomatología acompañando a lo anterior. Esa es la uremia. Lógico que en ese escenario va a haber deterioro en la función renal hasta que llega la parte terminal. Siempre hablamos de enfermedad renal crónica terminal. Terminal significa que va a morir. Sí, una forma de interpretarlo indirectamente es que va a morir. Simplemente es la última etapa de la evolución de la enfermedad. Son 5 etapas, guiadas por la tasa infiltrada glomerular que yo evalúo en mi paciente o por el daño en la barrera ultrafiltrado. ¿Y cómo evalúo el daño? Mide proteínas. Si tú encuentras proteínas en orina, albúmina principalmente, y están por encima de 30, porque hasta 30 se permite, estás hablando de microalbuminuria. 30, 300 microalbuminuria. Todos ustedes deben tener menos de 30. O de repente indetectable, no debe haber. Pero si yo soy diabético y ya tengo 40, 50, ya tengo microalbuminuria. Ya estoy en las primeras etapas del daño renal crónico. Si me dicen, tienes 500, ya sobrepasé. Ya salí de la microalbuminuria, ahora estoy con macroalbuminuria. Si te encuentras más de 500, es mejor que le pidas proteinuria en 24 horas para ver si está en rango nefrótico o no. ¿Ok? Pero una forma de tamizar, de ver este paciente diabético hipertenso que está tranquilito, ya tendrá daño renal, pídele tasa infiltrada glomerular y presencia de albúmina en el orina. Muy bien, entonces la etapa de finalización, donde el riñón ya no es capaz de compensar las tareas que habitualmente le corresponden, significaría que me quedo con hidrogeniones, me quedo con el potasio, no manejo el calcio, no manejo el fósforo, no manejo la eritropoyetina para estimular a la médula ósea, no manejo fluidos. El paciente tiene alto riesgo de morir. La única opción que le queda a este paciente es terapia de reemplazo renal o el trasplante. Se dializa o trasplante. No le queda otra. La mayoría van a diálisis. Bueno, entonces la mayoría son secundarias a un fenómeno de daño a nivel glomerular. Por eso hablamos en la clase anterior de lo que conocemos daño en el glomérulo. ¿Qué le ocurre, por ejemplo, al paciente con cirrosis hepática? Yo les dije cuando hablamos del digestivo del daño hepático, que en el momento vamos a hablar del síndrome hepatorrenal, ¿cierto? Hablamos algo del síndrome hepatorrenal. Bueno, la cirrosis pasa por 2 etapas, ¿no? Luna de miel, tranquilo, y cuando se rompe la luna de miel. ¿Se acuerdan? Fase 1, fase 2, fase 3. ¿Cierto? Les dije, se olvidaron. ¿Sí? Eran 5 fases. ¿Sí? Ya. Bien. Fisiopatológicamente hablando, el aumento de la resistencia en el territorio porta conlleva que a nivel esplácnico una respuesta compensadora va a ser la vasodilatación. Atrapo sangre en el lecho vascular esplácnico. Por tanto, el volumen circulante efectivo puede verse perjudicado, pero no mucho. ¿Por qué? Porque el corazón, al detectar los vasoreceptores de poca perfusión, el simpático incrementa el gasto cardíaco. Sobre el sistema renina-angiotensina aldosterona promueve que haya mayor retención de sodio y agua, aumenta la volemia. Y con eso, todo se equipara en la fase compensada. En cambio, en la fase descompensada, el paciente siguió avanzando porque la cirrosis no se cura, es progresiva también, hay mayor vasodilatación arterial esplácnica, mayor atrapamiento de sangre, menos volumen circulante efectivo. El simpático intenta compensar con el corazón, pero este ya no responde, ya no logra mejorar el gasto cardíaco, ya no logra retener mayor volumen. Esa retención de sodio y agua que se estimula a este nivel, lo único que hace es agregar otro componente a nivel abdominal, la citis. Este hipoperfunde, genera presión incremental en el componente abdominal, que al final perjudica más la función del riñón y te lleva al clásico síndrome hepatorrenal.
Agregado a esto, tu intestino pierde capacidad de defensa, inmunidad. Las bacterias que están en la luz, población mixta, comienzan ahora a traslocar. Y cuando traslocan, comprometen más el hecho vascular, porque cuando hay infección, el músculo liso vascular periférico en sepsis responde con vasorelajación, mayor vasodilatación, mayor compromiso renal que te lleva a la injuria o daño secundario a ese proceso de translocación. Y a nivel ya del glomérulo lo mismo, los podocitos otra vez son perjudicados. No quiero dar simplemente saber que ese complejo inflamatorio causa daño. Y el reclutamiento que ocurre por esa activación de complemento conlleva al macrófago en particular para que estimule mayor daño a nivel endotelial. Y con esto se pierde la capacidad de barrera intrafiltrado. Acá como vemos se infiltra y en el tiempo hay depósito de tejido fibrótico. Y donde hay fibrosis pierde funcionalidad, como lo comentamos en algún momento. Y la fibrosis intersticial que aquí está compromete toda la arquitectura. Estos son cortes del sistema tubular que al final de cuentas van a perjudicar su capacidad de secreción o de reabsorción. Angiotensina 2 y fibrosis. Bueno, la angiotensina 2, paciente hipertenso, también conlleva una respuesta inflamatoria. También conlleva activación de la respuesta de depósito de colágeno de forma normal. También se distorsiona la arquitectura, con lo cual favorece el daño renal como tal. En el caso de el manejo que uno a veces quiere dar al paciente con daño renal crónicamente ya establecido, muchas veces decimos baja la cantidad de sodio en la dieta, baja la cantidad de proteínas de origen animal en la dieta. Bueno, cuando uno consume menos sodio en la dieta, baja la presión intraglomerular, hay menos sodio en la dieta, con lo cual baja la tasa de filtrado glomerular, con lo cual limitamos la progresión al daño renal. Pero también a nivel de las células del mesangio intraglomerular baja su capacidad de señalización, que también va a comprometer a las células extraglomerulares del mesangio. Baja la concentración del factor transformante beta, con lo cual disminuye la fibrosis intersticial, con lo cual a su vez limita la progresión al daño renal crónico, solamente bajando la concentración de sodio en tu ingesta diaria. Lo que son proteínas, bueno, la cantidad baja de proteínas que tú disminuyes en tu dieta también va a limitar la vasoconstricción que tiene tendencia el paciente con daño renal crónico a tener. Sea cual sea la injuria, como hemos visto algunos ejemplos en la clase pasada, de una u otra manera, esas células que son perjudicadas por hipoperfusión, por exposición a cascada inflamatoria, por ejemplo, pueden recuperarse. Pero hay un componente asociado a la membrana basal que no se va a recuperar. Al contrario, va a ser reemplazado por estas células celestes, que son células